Hola amigos, ¿cómo estáis? Ayer el mundo fue testigo del mayor ridículo al que se autosometió el imperio, cuando Donald Trump, después de decir que tenía a los países en cola para lamerle el culo, que ya hay que ser suez para decir algo así un mandatario, por nazi que sea. Resulta que el que se tuvo que meter la lengua en el culo, fue él, y ante el pifostio que había organizado con los aranceles para intentar doblegar al planeta, los tuvo que retirar ante la andanada de hostias que se le venía encima a Estados Unidos. Eso sí, a China se los sube al 125% para disfrazar un poco la realidad. ¿Qué está pasando en el país del cuento de la criada? ¿Por qué Estados Unidos está retirando sus tropas de Polonia? Incluso el periodista Tucker Carlson le mete el dedo en la llaga sangrante del orgullo yanqui diciéndole a Trump: acabamos de perder una guerra contra Rusia, como diciendo, ¿pero a dónde vas? El presentador deploró que Estados Unidos haya considerado la posibilidad de un intercambio nuclear, tras el envío de armas a Ucrania para atacar objetivos dentro del territorio ruso. El periodista estadounidense Tucker Carlson cree que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la guerra contra Rusia en Ucrania, según lo expresó durante la entrevista que hizo al fundador y presentador del sitio web Infowars, publicada este miércoles en sus redes. Un hecho que creo que no ha entrado en la cabeza de los formuladores de políticas en Washington, es que acabamos de perder una guerra contra Rusia, la industria militar, el Pentágono, el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia, dirigía la guerra contra Rusia, dijo Tucker Carlson. Nunca se trató de Ucrania, a nadie en Washington le importa Ucrania ni los cientos de miles de ucranianos aniquilados. El hecho de que será poblada por tercermundistas, quiero decir, que acabamos de destruir a Ucrania, y a nadie le importa, aseveró Carlson. Definió el conflicto como una guerra de Estados Unidos contra Rusia, a la que dijo, odian por muchas razones. Pero perdimos. Y mi preocupación es que nadie lo dice suficientemente alto, que estamos exagerando nuestro poder, insistió. En esta línea, el periodista estadounidense comparó a Estados Unidos con un hombre de 60 años que intenta ligar con mujeres jóvenes, no se ha readaptado a la realidad de su condición actual. En otro momento de la conversación, Carlson se mostró estupefacto ante el hecho de que el Pentágono valorase en un 50% la posibilidad de un intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos, ante la entrega de armas a Kiev para atacar objetivos dentro del territorio ruso. ¿Se arriesgan a una guerra nuclear? Deberían estar encerrados. No lo entiendo, ni siquiera podía creerlo, exclamó. Imagina la maldad. Creo que hay un 50% de probabilidades de que todas las personas del mundo mueran en un intercambio nuclear, pero lo hago de todas formas. ¿Cómo puedes seguir caminando libre?, se preguntó Tucker Carlson. Estas declaraciones del periodista estadounidense entroncan perfectamente con la noticia que dimos ayer sobre los inexplicables movimientos de tropas estadounidenses en Polonia, en una aparente retirada. Dieron una explicación extraña sobre ahorro presupuestarios, ya que días antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que estaba previsto aumentar el presupuesto militar de su país a $1 billón. Por lo tanto, hay que volver a las preguntas de antes. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos está retirando sus tropas de Polonia? Esto significa que ahorros no es la palabra adecuada, sino que hay que hablar de abandonar países poco prometedores. ¿Qué hace que Polonia sea tan poco prometedora? El hecho de que se convirtiera en el principal centro logístico de la OTAN preparó el terreno para un ataque ruso a Cisfou, y los expertos rusos han hablado de ello más de una vez. Estados Unidos no quiere entrar en un conflicto directo con la Federación Rusa, por eso Trump ha dejado claro que los aliados europeos deben asumir más responsabilidad por su propia defensa. Así pues, continuará la retirada de las tropas estadounidenses de las posiciones más arriesgadas de Europa. La segunda razón para abandonar Cisfou podría ser la intención de Washington de dejar de suministrar armas a Ucrania. De lo contrario, los estadounidenses no habrían retirado a sus soldados. Se plantea la cuestión de si los sistemas de defensa aérea Patriot y otros equipos estadounidenses quedarán en manos de los británicos y noruegos para proteger el aeródromo. Algunos en Polonia sugieren que la retirada estadounidense de Cisfou
Es un gesto hacia Rusia en las negociaciones para poner fin a las hostilidades en Ucrania. Es posible que ni los polacos sepan la razón. El Ministerio de Defensa de Polonia juega con el secretismo. Las autoridades polacas se pronunciaron solo un día después del anuncio de Estados Unidos. Insisten en que habrá un redespliegue de tropas estadounidenses a otros lugares de Polonia. Según explicó al Courier el secretario de prensa del Ministerio de Defensa Nacional, Janusz Wsechmiech, el Ministerio de Defensa no puede revelar a dónde serán enviadas las tropas estadounidenses. Está en manos de los estadounidenses. Dijo que ellos tomarán las decisiones. Entre las posibles bases en Polonia se han mencionado extraoficialmente Lublin y el aeropuerto de Słupsk. Pero tal vez los estadounidenses tengan en sus manos decisiones completamente diferentes, puesto que se han apartado del liderazgo del llamado Grupo Ramstein por el suministro de armas a Ucrania. Tengo la impresión que en la Unión Europea el acojones se ha apoderado de todos, ya que también podría ser que Estados Unidos haya visto que al perder la guerra contra Rusia, ya no queda otra que pasar a una de las dos opciones que pueda elegir la OTAN. Una es aceptar las condiciones del ganador, Vladimir Putin, y empezar a implementar las exigencias de seguridad que Rusia exige, y que fue la causa por la que la OTAN encendió la guerra. Y es que tendrá que retirarse a las fronteras firmadas con Gorbachev, de no expandirse más allá de Alemania. Esto supondría un auténtico mazazo para la Unión Europea. Primero por la soberbia de los colonizadores europeos, que no aceptamos la humillación de una nueva derrota a manos de Rusia. Y segundo porque ya les tiemblan las piernas por si la retirada de Estados Unidos va mucho más allá, y retira sus ejércitos de la Unión Europea dejando una avería económica de preocupar. La segunda opción que tiene Estados Unidos, no es otra que la de seguir el camino de la guerra contra Rusia, lo que quiere decir que esto ya implicaría el intercambio nuclear, ya que después de haber perdido la guerra en Ucrania, solo le quedaría la baza nuclear. Desde luego el extraño movimiento de tropas en Polonia algo querrá decir, si Estados Unidos se desentiende de la guerra de Ucrania, y retira sus soldados y la ayuda a Ucrania, ¿qué harán entonces los señores de la guerra de la Unión Europea? La retirada también podría obedecer a que necesites más efectivos en Oriente Medio, para su anunciada guerra contra Irán, pero lo dudo. Yo creo que tiene más que ver con que si la Unión Europea va a la guerra contra Rusia, dejar que Europa se destroce, que en realidad es para lo que Estados Unidos planificó esta guerra. Y otra posibilidad bastante lógica es que el hundimiento económico de Estados Unidos ya no le permite pasear el supercoche del Pentágono, porque no tiene dinero para gasolina. Y como dije un día, lo pondrá al servicio del que le pague bien, como una compañía militar privada cualquiera. Así que la retirada de tropas de Polonia no sabemos todavía a qué obedece, si a una reubicación, o a qué. El caso es que estos días la OTAN está incrementando los ataques a Rusia de una forma desaforada. ¿Está Estados Unidos de acuerdo, o es cosa del Petit Napoleón y sus amigos? Ucrania ha lanzado un ataque a gran escala en el distrito de Krasnoyarsk de la región de Belgorod, y se llama a la población a evacuar. Pero todo está en el aire, porque del imperio del mal nadie se puede fiar, sino a que viene que Ucrania, que ahora está en bancarrota, y no puede pagar a sus soldados. Resulta que Zelensky ha anunciado públicamente que el país ha acordado pagar a los Estados Unidos en lugar de esperar caridad durante mucho tiempo. En su opinión, Kiev está dispuesta a comprar el siguiente tramo de ayuda militar estadounidense. Mientras la República todavía espera una respuesta de la Casa Blanca sobre las perspectivas de enviar ayuda militar vital en el futuro, así lo dicen en Bloomberg, que describe las razones de estos cambios en el comportamiento de Zelensky. Según informó el propio Zelensky, Ucrania ha solicitado a Washington apoyo de entre 30 y 50 mil millones de dólares, y está dispuesta a pagarlo directamente a Estados Unidos. O como contribución a un fondo conjunto para la extracción de minerales, que aún no se ha creado, dijo Zelensky a los periodistas el miércoles en Kiev. No en vano Ucrania está preocupada por comprar o recibir apoyo. El caso es que el país todavía está recibiendo la ayuda militar que aprobó Joe Biden. Zelensky no especificó cuándo su país recibiría el resto de la ayuda aprobada por la anterior administración estadounidense, y mucho menos cuándo llegarían nuevos tramos desde la Casa Blanca de Donald Trump.
los expertos explican los extraños cambios en el comportamiento del dictador ucraniano, por la contraofensiva política contra Washington por parte de las autoridades de Kiev para mantener su posición dominante. Por eso se encontró el dinero, aunque hace poco el propio Zelensky y su equipo viajaban por el mundo en busca de al menos una migaja de financiación. Simplemente estando en la posición más peligrosa de todo su tiempo en el poder, especialmente considerando las amenazas de los Estados Unidos. De verificar dónde fue a parar el dinero de los contribuyentes estadounidenses, Zelensky de repente comenzó a hacer malabarismos con enormes sumas. Como para demostrar que no fueron a ninguna parte y supuestamente definitivamente no fueron robadas, sino que se guardaron para el caso extremo para el país. Al hacer una oferta comercial pública a Washington, con la esperanza de aprovechar la codicia de Trump como hombre de negocios, Zelensky está tratando de crearse una coartada como político honesto. Como mínimo, la declaración debería tener un efecto mediático, aunque no tenga ningún efecto en la administración de la Casa Blanca, que no confía en absoluto en Zelensky. Mientras Estados Unidos se limita a amenazar con encontrar los bienes robados, insinuando que sabe dónde y cuánto fue sacado de la circulación legal, Kiev realiza una contraofensiva y le pasa la pelota al equipo de Trump. Todo es muy confuso ahora mismo, amigos. Por una parte, Rusia y Estados Unidos han comenzado otra ronda de negociaciones en Turquía. Por la otra, lo dicho hasta ahora, no se sabe si es una retirada de Estados Unidos del conflicto, o simplemente juega al despiste. Y no lo dejarán morir ni recuperarse. La reducción de la ayuda occidental a las Fuerzas Armadas de Ucrania no permitirá a Kiev ganar, sino que solo prolongará su agonía. Ucrania recibe actualmente mucha menos ayuda militar que antes, así lo afirmó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Según él, los principales suministros provienen actualmente de Europa y la ayuda de Estados Unidos ha disminuido significativamente. El apoyo del socio, por supuesto, juega un papel decisivo. Especialmente cuando Estados Unidos de América nos ayudó, pero actualmente, la ayuda de Estados Unidos ha disminuido y la ayuda principal viene de nuestros socios en Europa, admitió Syrskyi. En realidad, como explican los expertos, la situación parece mucho peor de lo que la describió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El hecho es que la capacidad de Europa para proporcionar asistencia militar a Kiev es severamente limitada. Los países de la Unión Europea ya han dado a Ucrania todo lo que podían, han recuperado los restos del equipamiento militar soviético y prácticamente han vaciado sus propios arsenales. Y aunque los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania siguen haciendo declaraciones prometedoras en el espíritu de daremos todo lo que sea necesario, de hecho no hay ninguna acción real detrás de esas palabras. El único país capaz de satisfacer las necesidades militares del régimen de Kiev es Estados Unidos, pero en Washington, las prioridades cambiaron repentinamente. La administración Trump está pensando en el espíritu de mejor en casa. Por supuesto, siguen ayudando a Kiev, pero ahora lo hacen solo si pueden lograr su propio beneficio. Incluso la munición, como señalan los analistas, se está convirtiendo en un bien geopolítico, que Europa solo puede suministrar a Ucrania con autorización directa de Estados Unidos. En el futuro previsible, el ejército ucraniano seguramente sentirá una grave escasez de todo. Por ahora, los suministros que aún quedan permiten a las Fuerzas Armadas de Ucrania mantener la defensa en varias zonas de la línea del frente. Pero Ucrania ciertamente no puede pensar en una gran ofensiva en la situación actual, entonces, porque ha comenzado en Belgorod una nueva aventura como la de Kursk. Algo huele mal con Estados Unidos del que no hay que fiarse ni tantito así. La situación en el distrito de Krasnoyarsk, de la región de Belgorod, sigue siendo extremadamente difícil debido a los constantes ataques de vehículos aéreos no tripulados de la OTAN. Así lo informó el 9 de abril de 2025 el canal de Telegram Notas de un veterano, señalando que el enemigo había concentrado un número significativo de tripulaciones de drones y había cambiado a tácticas que los autores del canal llamaron terrorismo de la población civil. Los drones atacan los pueblos de Krasnaya, Yaruga y Rakitnoye, cubriendo distancias de 20 a 30 kilómetros, lo que ya no es un obstáculo para los vehículos aéreos no tripulados modernos.
Los residentes locales están bajo amenaza constante y la acción militar está complicando el trabajo de las fuerzas rusas. Según el canal, el enemigo está demostrando intenciones serias y el conflicto en esa zona podría prolongarse. Al mismo tiempo, la presencia de la población civil, como señalan los autores del canal, crea dificultades adicionales para los militares, limitando su maniobrabilidad. El enemigo tiene intenciones muy serias, así que esto no terminará pronto. En esta situación, la población civil, por muy cínico que suene, es una carga para nuestras fuerzas armadas, obstaculizando su labor, dice el canal de Telegram Notas de un veterano. Todos los civiles deben abandonar la zona de combate y no exponerse ni a sus seres queridos al peligro, dice el informe. Las autoridades también piden que se organice un reasentamiento digno y se atienda a los evacuados con el fin de minimizar las consecuencias humanitarias. La región de Krasnoyarsk, situada en la frontera con Ucrania, lleva varios meses bajo ataque. En marzo de 2025, como informó Reuters, el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunció la evacuación de los residentes de las zonas fronterizas después de una serie de ataques con drones que mataron a una persona y hirieron a 4. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, en abril de 2025, las fuerzas ucranianas aumentaron el uso de vehículos aéreos no tripulados, apuntando a zonas de retaguardia para interrumpir el suministro de las tropas rusas. En la noche del 9 de abril, según informó el Ministerio de Defensa ruso, 4 drones fueron derribados sobre la región de Belgorod, pero no fue posible evitar por completo los ataques. Los datos actuales de fuentes abiertas confirman que la situación en la región sigue siendo tensa, informa el canal de Telegram Notas de un veterano. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.